están todos hoy? Dios, hermano. Amén, hermanos. Se me gusta escuchar. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos, hoy en este día, pues, es una bendición, ¿verdad?, estar delante de vosotros. A veces nosotros no miramos lo que Dios hace a veces. Nos enfocamos a veces en los problemas grandes o en las situaciones difíciles. Pero Dios siempre hace milagros, y es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Los milagros, cómo llegamos a ese punto. Pero también, ¿qué es lo que tenemos que pasar a veces para llegar a eso, hermanos? A veces nos enfocamos solamente en el hecho, pero no cuál fue el proceso de llegar a ese momento. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Antes de empezar, hermanos, vamos a dejar que los niños bajen, que vayan bajando los niños, para empezar hoy en este día, ¿verdad? Vayan bajando. Hermanos, el versículo de hoy que quiero empezar no era parte del mensaje, pero ya cuando lo miré dije, lo quiero agregar, ¿verdad? Fue algo que miré y me da mucha la atención, porque es casi como lo que vamos a hablar en este día. El versículo era parte del versículo del día, yo no sé si lo miraron, hermanos, pero vamos a leerlo. Vamos a empezar hoy en este día, vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esperemos que todo lo tengamos listo. Un saludo para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga también. Podemos tener nuestras Biblias para leer juntamente la palabra del Señor. ¿Todos tenemos Biblia, hermanos? Antes de empezar, ¿todos tenemos Biblias? Bueno, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Esperemos. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hoy en este día, hermanos, voy a estar hablando sobre los milagros, pero no le enfoque en los milagros, sino qué es lo que nos lleva a ese milagro, ¿verdad? A veces vamos a vivir situaciones difíciles en nuestras vidas, o situaciones que a lo mejor para nosotros no son ideales, ¿verdad? Uno no es naturaleza querer sufrir, ¿verdad? No es parte de nuestra genealogía de querer sufrir, pero es parte de la vida, hermanos. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para llegar a la meta o llegar a lo que queremos. Si fuera fácil, hermanos, todos lo hicieran, ¿verdad? Si fuera la meta fácil, cualquiera lo hiciera. Si quisieran emprender un negocio, cualquiera lo hiciera. Pero ¿por qué muchos no lo hacen? Porque no es fácil llegar a ese punto. No es fácil llegar a la meta. Eso va a requerir un esfuerzo. Igual, el milagro es igual. A veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero nos enfocamos que no nomás es pedir, sino es lo que vamos a llevar, el curso que vamos a llevar, el esfuerzo que se va a tomar. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en este día. Los milagros son sufridos, hermanos. Los milagros no solamente vienen, se tienen que sufrir por ellos. Si de verdad queremos ese milagro, tenemos que sufrir por él. Porque no va a llegar nomás así. No nomás es la oración, hermanos, es el acto, todos los hechos, todos los caminos que tomamos para llegar a ese punto. Vamos a ver el principio. Vamos a ir al principio de la Biblia, hermanos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 41. Versículo 37 al 44. Génesis capítulo 41, versículo 37 al 44. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. Amén. Vamos a leer, esperar, para leerlos todos juntos. Dice el nombre de Jesús, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pregunta. 39. Y dijo Faraón a José:
Pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de la ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y versículo 44 dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahora ya todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José era uno de los 11 hermanos de Israel. Llega el punto donde José lo venden como esclavo, hermanos. Yo no sé lo que José pensaba en su mente o lo que venía a su imaginación, ¿verdad? ¿Por qué él estaba sufriendo todo eso? ¿Por qué a él le tocó ser vendido como esclavo, llevar a otra tierra que no era él? ¿Por qué? Ahora, yo no sé la situación que usted está viviendo hoy en este día, las dificultades que usted está enfrentando, ni usted las mías, hermanos. Pero ¿sabe quién sabe? El Señor. Y solamente el Señor sabe el plan que tiene para ti y para mí. Aunque José no sabía lo que Dios tenía planeado para él, ya tenía su camino para adelante. Hermanos, el milagro no era que José llegó a ser gobernador, no, sino todo el paso que tuvo que llegar para pasar ahí. Pasaron 16 años fuera de su tierra para llegar a ese punto. A veces nos enfocamos tanto en el milagro, pero no todo lo que sufrió José para llegar ahí. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de todo eso, Dios nunca abandonó a José. Cuando estaba en la casa de Potifar, dice la Biblia que él era el que mandaba ahí, como esclavo, imagínense eso. Aparte que era esclavo, él era el que mandaba ahí. Y eso es lo que me llama la atención. Que a pesar de que él estaba en otra tierra que no era de él, que estaba fuera de su familia, el Señor no lo abandonó en ese instante. ¿Verdad? Conocemos la historia que la mujer lo acusa, que él se quiere acostar con ella, pero que era mentira, ¿verdad? Entonces lo avientan a la prisión, lo mandan allá. Y uno puede pensar, pues ya Dios lo abandonó. Mas sin embargo, no fue lo que pasó. Estando en prisión, también estaba encargado él. Imagínense su prisionero y todavía fue el que estaba encargado ahí. Mira, hermanos, a veces nosotros miramos nuestras vidas y miramos las situaciones que vivimos y siempre nos quejamos. Pero hay personas que miran la vida diferente, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo alrededor del mundo o en este país, miran la vida diferente. Yo tengo un supervisor, hermanos, me llama mucho la atención que cada mañana le pregunto que cómo está, esperando una diferente respuesta, ¿verdad? Porque siempre me da la misma respuesta. Uno cuando se levanta, hermanos, a veces se queja, se enoja, ¿verdad? Ay, tengo que ir a trabajar, tengo que levantarme. Y nos quejamos durante el día, nos quejamos cuando nos levantamos, nos quejamos cuando tenemos que hacer algo, cuando nos vamos a dormir. O sea, nuestras vidas puras quejas, hermanos. Pero hay gente que mira la vida diferente. Este supervisor le pregunta que cómo está su día. Y como cualquiera pudiera haber dicho, ¿verdad? Pues aquí estamos, ¿verdad? Pero lo que me dice, me desperté. Y yo me quedé así como, ¿cómo? Sí, me desperté. Y para mí eso es lo más importante, que me desperté. Y es la misma respuesta que me da cada día. O sea, para él no es importante nomás llegar al trabajo o estar a hacer su día, sino más importante que fue para él era levantarse. A pesar de la vida que está viviendo, pues yo diría, ¿cómo estará su vida, verdad? Para que eso fuera su respuesta. Uno siempre se queja, hermanos, siempre. Yo no sé si en un punto José se quejó o no, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero a lo mejor no entendía cuál era su propósito. Imagínate, si José no hubiera llegado a ser gobernador de Egipto, ¿qué hubiera pasado con Israel? ¿Qué hubiera pasado con Egipto? Hubieran muerto de hambre. ¿Por qué? Porque nadie sabía lo que venía. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para José? Estar en esta tierra. Igual, hermanos,
Yo no sé cuál es su propósito o por qué Dios lo ha puesto en este camino o por qué Dios lo lleva por el camino que está, pero Él sí sabe. Un día va a contestar a esa pregunta, pero tenemos que mirar la vida diferente. No podemos estar quejándonos todos los días. Eso nunca nos va a llevar al milagro. A pesar de todo lo que vivía José, llegó a tener su milagro, tener su contestación de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Sus sueños, ¿verdad? Sus sueños del trigo, de las estrellas, que hasta aún su mismo padre lo reprendió. Yo no sé lo que tú estás sufriendo hoy en este día, ni lo que te está pasando. Dios sí sabe, y Dios tiene una respuesta por eso. Dios tiene un camino para ti igual que para mí. Yo no sé a dónde Dios te va a querer llevar, o a dónde Dios te está llevando, pero Él sí sabe. Y a veces tenemos que sufrir, hermanos, para llegar a ese punto. Para llegar al milagro, se tiene que sufrir, hermanos. Los sueños no solamente vienen, hermanos. Si no fueran puros sueños, tenemos que hacer, y para eso se sufre, hermanos. ¿Cuánta gente no ha aprendido negocios y ha sufrido? Pero los que persiguen hasta el final llegan. Y esa es la diferencia, hermanos. Vamos a ver otra historia, hermanos. Aquí a su lado derecho, en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 22. Éxodo capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice el nombre de Jesús. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros, y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almanasaje, Pitón y Rameses. 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. 15. Y habló el rey a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, 16, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Versículo 18, y el rey de Egipto hizo a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de la partera venga a ella. 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. A pesar de lo que estaban viendo los israelitas en este momento, hermanos, verdad que el faraón quiere matarlos, ¿verdad? Lo que me llama la atención dice, en cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Hermanos, a veces van a venir situaciones en nuestras vidas que no vamos a entender, pero eso no significa que Dios nos va a abandonar. Que a pesar de los problemas que estamos mirando, ¿verdad? Muchos ahorita están preocupados por la economía, por el costo de la vida, porque todo está subiendo. Muchos están preocupados, hermanos. Pero yo le voy a decir, si usted
ha trabajado en estas semanas, eso es una bendición, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque muchos están sufriendo ahorita. Muchos no tienen ese mismo privilegio que uno como usted y yo tenemos. Esto es una bendición, hermanos. Porque ahorita hay personas que dicen, híjole, ¿sabes qué? Me acaban de recortar las horas. Estoy sufriendo de eso. Y uno se ve, ay, qué cansado estoy del trabajo. ¿Pero por qué? Porque pudo trabajar su día. Aparte de todo lo que está pasando, Dios siempre nos bendice. Aunque a veces no lo merecemos. Aunque a veces no somos fieles con Él. Mas sin embargo, Él no nos ha abandonado en cualquier momento. Pero porque nos enfocamos tanto en los problemas y porque nos enfocamos en todo lo que está alrededor, no miramos los milagros que Dios aún está haciendo en nuestras vidas. Que Dios no nos ha abandonado. Aquí decía, en cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más se fortalecían. Como cristianos no nos podemos enfocar solamente en los problemas, hermanos. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que mirar lo que todavía Dios ha hecho. Como decía mi supervisor, dice, ya me levanté. ¿Cuántos no tienen ese privilegio de haberse levantado hoy en este día? Que ya partieron, que no miraron la luz del día, mas sin embargo aquí estamos nosotros. Pero ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Quejándonos cada día? ¿Quejándonos de los que están alrededor? ¿Como los del mundo? ¿O estamos bendecidos porque Dios aún nos sostiene cuando no lo merecemos, hermanos? Esa es la diferencia. ¿Por qué Dios bendijo a las parteras? Porque ellos temían al Señor. Ellos fácilmente hubieran dicho, ¿sabes qué? El faraón dijo, enfocarse ahí. Mas sin embargo, no fue lo que pasó. Hermanos, los milagros van a venir. Pero no esperemos un milagro grande, si no apreciamos lo chico que hace el Señor. Lo poco que hace el Señor en nuestra vida. Si no apreciamos eso, ¿cómo vamos a apreciar algo grande? Si no miramos el día, si no miramos el haber despertado hoy como una bendición, ¿cómo vamos a apreciar algo que el Señor va a hacer en nuestra vida? Si no miramos de bendición nuestro trabajo, que Dios nos ha permitido trabajar, ¿cómo vamos a sentirnos bendecidos cuando Dios nos dé algo más? Si no apreciamos lo poco que Dios nos da. Esa es a veces la diferencia, hermanos. El pueblo no estaba enfocado en el problema, porque Dios lo multiplicaba todavía. No nos podemos enfocar siempre en el problema. Aún Dios no nos ha abandonado. A pesar de lo que estamos viendo alrededor del mundo, ¿verdad? Todos están sufriendo por esta economía. Esto no es exclusivamente aquí, es por todo el mundo. Pero hay personas que no están preocupadas, hermanos. ¿Por qué a lo mejor confían en Dios? Yo no sé. Pero hay personas que no tienen ese miedo. Lo ven como que otra cosa que va a pasar. Así deberemos estar nosotros, fortalecidos en el Señor, confiando en Él, que a pesar de lo que viene, estamos confiando en Él, porque aún a nosotros no nos ha abandonado. Dios tiene la respuesta a todo lo que va a venir, hermanos. Todo problema, toda situación, Dios ya tiene respuesta. Solamente tenemos que confiar en Él. José, yo no sé lo que él vivió, cómo él se sentía dentro de él mismo. Pero tuvieron que pasar años antes que pudiera ver a su familia. Antes que pudiera ver otra vez de nuevo. Los israelitas, ¿verdad? Sabemos lo que sufrieron, mas sin embargo ahí estaba Dios todavía. Aunque a veces ellos se enfocaron también en el problema y no en la bendición. No nos enfoquemos en los problemas, hermanos. No dejemos que los problemas sean más grandes que el Señor. Confiemos en el Señor, a pesar de todo lo que se está viviendo. A pesar de todo lo que viene, enfoquémonos en el Señor siempre. Cuando nosotros enfoquemos en el Señor, el problema ni se va a mirar grande, ni la situación que está viviendo. El Señor va a contestar. Si tú confías en Él, confía que Él va a contestar a su debido tiempo. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ver otra historia, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas capítulo 7, el Nuevo Testamento, ¿verdad? El tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17.
¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Dice en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. En el nombre de Jesús. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, 14. Y acercándose, todo el filtero y todos los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, esta historia siempre me conmueve el corazón, ¿verdad? Cómo el Señor ve a esta viuda y ve la situación que ella está viviendo y ella no dice una sola palabra dice ella, pero cómo me llama la atención que él se compadece de ella, ¿verdad? Y le levanta a su hijo. Me llama la atención porque me recuerda a la historia de Lázaro, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar ahorita esa historia. Pero a veces nosotros, hermanos, queremos que alguien regrese a la iglesia, un hijo, una hija, esposo, esposa, hermano, yo no sé, un amigo. Y a veces nos preguntamos por qué el Señor no contesta, por qué el Señor a veces no responde como nosotros queremos responder, o por qué Dios no ha contestado nuestra petición. Vamos a ver la comparación entre esta mujer y la historia de Lázaro. Vamos a ir a Juan, a su lado derecho, Juan capítulo 11, versículo 20 al 37. Juan capítulo 11, versículo 20, dice en el nombre de Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24. Jesús le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella y la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, a verla llorar y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. 36. Entonces dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber dicho que también Lázaro no muriera. Ahora, vemos algo muy diferente, ¿verdad? En el caso de la mujer de la viuda, ella no dice nada, absolutamente nada. El Señor solamente se compadeció de ella. Pero yo creo que para mí, esto es solamente un pensamiento, ¿verdad? Que él miró lo que había dentro de su corazón, cómo ella lloraba, cómo su corazón pidiera por esa última oportunidad, que dice la Biblia que era viuda
Y aparte era su hijo único. Ya había perdido todo en pocas palabras. Ya había perdido a su esposo. Ahora la última esperanza era su hijo. Pero ¿qué pasa? El momento que el Señor mira y Él no dice nada, solamente mira, se compadeció de ella. Yo creo que miró profundamente dentro de ella, miró su corazón y dijo, no te preocupes, yo me encargo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Marta y María y la mujer viuda? Que el momento que mira al Señor, ¿qué le dicen? Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuándo fue que el Señor le hizo el milagro de resucitar a Lázaro? No cuando llegó, sino cuando los miró llorando. Cuando los miró quizás humillados delante de Él. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos que Dios restaure a alguien, queremos que alguien regrese a la iglesia, pero lo hacemos con reclamos, con enojos. Pero eso no cuando Dios lo va a hacer. Él quiere verte humillado. Él quiere verte sin enojos, sin rencores. Hasta que llegue ese día, el Señor lo va a hacer. Pero Dios quiere trabajar primero con nosotros antes que te haga el milagro. Como dice Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué le hizo el milagro a la mujer sin haberle pedido? Porque miró su corazón, miró su espíritu quebrantado. Por eso le hizo el milagro. Y no tuvo que decir una sola palabra para que Dios le hiciera el milagro. Pero ¿por qué se esperó con Marta y María? Porque quería verlos humillados, con ese quebranto de espíritu, no reclamándole, como a veces tenemos de bien. Porque siempre le reclamamos al Señor, ¿verdad? Señor, aquí estoy en la iglesia, predico tu palabra, abro servicio, canto, abro las puertas. ¿Por qué mi familia no está aquí, el Señor? Porque son puros reclamos lo que le hacemos. Pero qué diferente es si nos humilláramos delante de Él, ¿verdad? Qué diferente sería eso. Y es lo que Dios quiere de ti. Antes que venga el milagro, tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que estar humillados delante de Él. Es solamente cuando te va a hacer el milagro. No con los reclamos, no con los caprichos, no con los enojos, sino cuando estemos quebrantados de espíritu. Cuando de verdad lloremos y decimos, Señor, ayúdame por favor, porque ya no puedo más. Cuando de verdad dejemos que Él trabaje en la vida que tiene que trabajar. Porque a veces no queremos entregar esa vida, ¿verdad? No queremos que Dios trabaje. Lo queremos hacer a nuestra manera. Señor, ayúdalo, pero yo también te voy a ayudar. No, así no es. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero tenemos que humillarnos delante de Él para que Él pueda hacerte ese milagro. Hermanos, hay muchas cosas que va a pasar en nuestras vidas y situaciones difíciles. Dios quiere restaurarte. Dios quiere tener una relación contigo y eso vamos a ver los últimos puntos, hermanos. ¿Qué es lo que nos va a llevar a un milagro, hermanos? Pero no tenemos que restaurar nuestras vidas. Vamos a ver dos ejemplos ahorita. Es necesario, hermanos. Algo que me llamaba la atención, ¿verdad? Cuando mandaron al profeta a hablar al rey Ezequías, ¿cómo le dijo? ¿Sabes qué? Arregla tu casa porque vas a morir. ¿Por qué el Señor le diría eso? A lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Nomás como arregla tu casa. ¿Pero por qué? Nos enfocamos en el milagro, ¿verdad? Que el Señor le contesta su petición y le da 15 años más. ¿Pero por qué le dijo eso? Arregla tu casa. A lo mejor los hijos de Él no vivían la vida como vivía el rey Ezequías. A lo mejor nuestra familia no vive la vida como nosotros quisiéramos. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos dice, arregla tu casa? ¿Estaríamos felices sabiendo que hemos hecho todo lo posible? ¿O tenemos muchas cosas que hacer, hermanos? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la vida se va a acabar en un día, que no tenemos para siempre, hermanos. Imagínate el recuerdo que, si nosotros el único recuerdo de nuestros padres es que siempre se quejaban, que siempre estaban enojados, que siempre estaban frustrados. Entonces, ¿de cuál Señor me están hablando? Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. ¿Cuál es el Señor que usted le está dejando a su familia? ¿El Señor que contesta? ¿O solamente los quejos, hermano? Porque va a llegar un momento en el Señor les va a decir, hasta aquí llegaste,
Tiene un privilegio que no todos vamos a tener, ¿verdad? Como lo tuvo el rey Ezequías. Saber que va a llegar su fin. ¿Cuál es la historia que vamos a dejar, hermanos? Queremos que dejar un ejemplo. Pero si confiamos de verdad en el Señor, ¿por qué estamos frustrados todo el tiempo? Si de verdad confiamos en el Señor, ¿por qué estamos enojados todo el tiempo? Eso es lo que tenemos que cambiar, hermanos. De verdad confiar en el Señor. No dejar que la vida nos gane. Por eso muchas veces Dios nos tiene que restaurar. Vamos a ver unos ejemplos, hermano. Vamos a ir y vamos a terminar en este libro, hermano. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 8 a 24. Como decía nuestro hermano, ¿verdad? Al abrir servicio tenemos que pedir a Dios fuerzas, ¿verdad? Para que nos ayude, porque solamente Él nos va a poder ayudar. No por nuestra fuerza vamos a hacer todo esto, no, porque esto es imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir, como decía nuestro hermano, cada día fuerzas a Él, nuevas fuerzas, porque es la manera solamente que vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, vamos a leer un poquito. Dice en el nombre de Jesús: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y Moraí. He aquí, yo he mandado orden ahí una mujer viuda, que te sustente. 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. 16, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 17, después de estas cosas aconteció, cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. 18, y él dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí traer memoria a mis iniquidades y hacerme morir a mi hijo? 19, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. 21, y tendió sobre el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego es que hagas volver el alma de este niño a él. 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Hasta el 24. 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y dijo Elías, mira, tu hijo vive. 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozca que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, hermanos, no me quiero enfocar en el milagro, ¿verdad?, que Dios les hace, ¿verdad?, que dice que la tinaja no se va a escasear, ni la vasija se va a acabar, ¿verdad? Lo que yo me quiero enfocar
es lo que le dice ella a Elías, ¿verdad? Cuando le dice, a ver, en el versículo 18, dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a traer memoria, has venido a traerme para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Ese me llama mucho la atención. ¿Por qué le dijo eso a Elías? ¿Por qué llegó eso a su corazón, verdad? ¿Por qué ella preguntó eso? Y a veces nos enfocamos en el milagro, ¿verdad? Que de las vasijas, del linaje, pero yo creo que había algo más profundo ahí. Yo creo que Dios mandó a Elías a restaurar esa vida, porque dentro de ella había algo que ella necesitaba soltar. Dentro de ella a lo mejor había una culpa que ella había hecho, que no soltaba. Porque yo me llegaba a pensar, ¿por qué ella? O viendo tantas personas, ¿por qué Dios escogió esa vida? ¿Por qué Dios escogió a esa mujer? Porque yo creo que dentro de ella había algo que necesitaba ser limpiado, algo que ella tenía que dejar ir. Y Dios escogió a esta mujer para que Elías fuera y pudiera ella sacar lo que había dentro de ella. Porque esa pregunta me llama tanta la atención. Dice, ¿por qué? ¿Por qué has venido a mí a hacer memoria de mis iniquidades? Dios quiere restaurar tu vida, hermanos. Y a veces va a traer memoria de tus iniquidades, no para avergonzarte, no para dejarte ahí, sino para que nos levantemos de ahí. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero para eso tenemos que restaurar lo que hemos dejado de ser. En este caso, a lo mejor esa mujer viuda había hecho algo que ella no soltaba, que dentro de ella no la dejaba vivir. Mas, sin embargo, Dios mandó a Elías para restaurar esa vida. Yo no sé lo que usted está viviendo hoy en este día, ni sé lo que está pasando, pero Dios sí sabe. Yo no sé si necesitas algo que sea restaurado en tu vida, pero sabemos que lo tenemos que hacer. No dejemos que los días pasen, hermanos. Lo que tenemos que arreglar, lo tenemos que arreglar hoy. Dios nos ha dado la oportunidad hoy. No esperemos al mañana, porque mañana no existe. No dejemos que las oportunidades se vayan, hermanos. Arreglemos lo que tenemos que arreglar. Vamos a ver solamente una historia más, hermanos. Aquí a su lado derecho, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Esta historia la conocemos muchos, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. Y dice en el nombre de Jesús. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habría sido dada palabra de Dios, de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, y que cumplieran 2 medidas de grano. 33. Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacelo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Dijo aún, hacelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado del agua la zanja. 36. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 40. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los desgolló. Ahora, hermanos, muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Hablando con un hermano, le decía que algo me llamaba la atención. Lo que Elías le pide al pueblo, que es la agua. ¿Por qué Elías le pidió el agua? Y es algo
que aún no me puedo contestar y viendo no miraba una respuesta. Pero se me decía algo muy interesante porque él les pidió agua. Si ven el versículo, en el capítulo 17, versículo 1 al 7, dice que Elías dice que va a haber una sequía, ¿verdad? Que no va a haber lluvia. Entonces estaba difícil, yo imagino, que agarrar agua. Pero ¿por qué Elías les pide agua? No solamente una vez, ni dos, ni tres. Eso es lo que me llama la atención. Él quería demostrar que el poder del Señor era verdadero. Él quería que vieran que no podía haberse trampa ni nada, que lo que iba a pasar iba a ser fuego del Señor. Pero ¿qué es lo primero que hace Elías? Antes que hace el milagro, ¿qué es lo primero que hace? En el versículo 30, y es donde me quiero enfocar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Para hacer el milagro, ¿qué tiene que hacer? Restaurar lo que estaba arruinado. Usted y yo, hermanos, a lo mejor no estamos viviendo la vida que tenemos que estar viviendo como cristianos. A lo mejor no estamos en la situación que queremos estar, pero tenemos que arreglar lo que está arruinado. Porque si no, nunca va a llegar el milagro. Aunque usted pida y pida y pida, nunca va a llegar. Si no arreglamos lo que está arruinado. Vamos a orarnos.